hay algo que seguramente muchos de los que nos ven y escuchan no conocen, que tú publicaste la última novela de Quimantú antes del golpe de Estado. En agosto del 73. Lo insólito, fuera de eso, y que se llamaba esa novela El miedo es un negocio, que ya era una provocación para después del 11 de septiembre, además por la portada que tenía. Pero a lo que me voy a referir a otra cosa, es que esa novela en ese corto tiempo vendió 30.000 ejemplares. Sí. Hoy día hablar de 30.000 ejemplares, bueno, en los tiempos que estamos, es para unos bestsellers que muy de vez en cuando pasan por este país. Sí. Y los lectores, o sea, los autores se quedan muy contentos cuando consiguen vender un 10% de aquello. ¿Cómo le contarías tú a estas generaciones que nos pueden estar escuchando hoy día de esa relación de la narrativa en ese tiempo, la tuya y la de muchos otros, con los lectores? Más allá de que Quimantú tuviera el trato y los precios y lo que significaba en ese tiempo, sino en el contexto cultural que se vivía. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia de tu libro, por ejemplo, en ese contexto? Era una época efervescente, ¿no? Era una época en que se vivía a concho, en todos los sentidos. De manera que, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía mucha relación con los lectores, sino que había que hacer trabajos de otro tipo. Los escritores mismos nos sumábamos a tareas comunitarias, dábamos charlas en los sindicatos, ¿no? Que eso ya era muy importante. Yo me acuerdo que di una charla en un sindicato, creo que era de IANSA o INSA o algo así, pero eran 300, 400 empleados que asistían a esa charla y era un hecho inédito. Antes no existía eso. Y así hacíamos trabajos culturales y a la vez que paralelamente hacíamos algún tipo de trabajo que no tenía nada que ver con la profesión de escritor en ese entonces. Pero como digo, teníamos una relación con los sindicatos y hacíamos recitales bien importantes. Siguiendo tu narrativa, y aquí aprovecho a hacer un link con un personaje que hoy día lo echamos de menos, porque partió hace muy poco, Floridor Pérez. Y Floridor escribió, estoy hablando del año ya en los tiempos de dictadura, el año 1984, escribió de tu segunda novela, dice autor, narrador auténtico, hábil en la pintura de caracteres, diestro en la urdidumbre de enredos. Fernando Jerez ha escrito uno de los libros insoslayables de nuestros días. Así es la cosa, de eso hablabas. Aprovecho, porque además, más allá de los mensajes y de lo que uno puede escribir, recordamos mucho a Floridor en estos días. ¿Cómo es en esta relación de estos años ya posteriores de la vida entre escritores? ¿Qué le contarías tú a estas nuevas generaciones de este Floridor Pérez? Bueno, Floridor Pérez era un tipo entrañable. Yo creo que todos los escritores de mi generación fueron escritores muy hermanables, lo que no se da hoy en día. Y escritores que nos ayudábamos uno con el otro. Yo fui una vez a la casa de Floridor, que él me invitó y pasamos una tarde muy agradable, y después él me dejó un rato solo en su escritorio y me puse a mirar las cosas que tenía. Yo tiré un cajoncito hacia afuera y vi que tenía unos poemas escritos a máquina. Y yo empecé a leer y me parecieron formidables. Y yo le dije, oye, pero ¿y esto tú publicaste? No los he publicado. Le dije, pero podíamos hacer algo. Y yo tomé eso, es un manuscrito, y le mandé uno a Escármeta, en Alemania, y otro a Poli Delano, que estaba en México. Y en ambos países se publicaron esos poemas. Ese es el recuerdo más importante que tengo yo de él. Pero como te digo, toda la generación era una generación entrañable.
no había las envidias ni las luchas, por lo menos no se notaba, que hay hoy en día entre los escritores. Yo converso con un escritor y me cuenta una historia del escritor B, y el escritor B me cuenta una historia del escritor A, ¿no? Y se contraponen. Claro, hay mucho celo y eso está, y ese mundo que tú ya en el segmento anterior te referías como muy cerrado, muy de mirarse el ombligo, tú lo asumes y lo asumes con una cierta ironía en esta novela. Y incluso hay un juego, yo quiero que te lo comentaba antes de sentarnos a conversar acá, que tiene que ver además con los nombres que le pones a los personajes. ¿Cómo haces esa selección de poner a los personajes? Simplificas la historia tú, buscando nombres de personajes, pero en este caso de los poetas, de los escritores que se miran el ombligo, digámoslo así, te das un gustito, ¿no? Sí, yo en esta novela más que nada busqué algo que me sonara al oído, así musicalmente, algo que me fuera sonoro y agradable al mismo tiempo. Entonces así sale Mascareño, Mena, Solimano, en fin, son estos nombres que a mí de algún modo me agradaban al oído. Y generalmente yo busco siempre una prosa que sea agradable, Sí, que claro, tenga se una nota. cierta musicalidad al leerla, que no sea una prosa seca. Entonces, por eso yo me demoro mucho en escribir y mucho en corregir. Yo con esta novela pasamos meses con la editorial en que yo le devolvía, corregía, le devolvía, cosa que no se podía hacer antes, cuando era más difícil hacer las correcciones. Ahora con la computación es muy fácil. Claro. Pero antes había que mover fichas, Tenías que montones. mover unos aparatos Unos aparatos indescriptibles hoy increíbles, día. claro. Claro.